fue un hombre israelita de la tribu de Judá, viviendo en la época de Josué. La historia de Acán se difundió en la Biblia, principalmente debido a su desobediencia a la orden divina. El pecado de Acán desencadenó consecuencias terroríficas, no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. En este video descubrirás todos los detalles que la Biblia revela sobre quién fue Acán, y comprenderás la gravedad de su transgresión. Pero antes, si aún no te has suscrito a nuestro canal, aprovecha y suscríbete ahora. Activa todas las notificaciones para estar informado de cada nuevo video que publiquemos. La Biblia no revela muchos detalles sobre la historia personal de Acán. La única información biográfica disponible está registrada en Josué, capítulo 7, verso 1, donde se menciona que Acán pertenecía a la tribu de Judá. Además, sabemos que el contexto histórico de la vida de Acán era la transición de la peregrinación de los israelitas por el desierto hacia la conquista de la tierra prometida, bajo el liderazgo de Josué. Acán ya estaba envuelto en un terrible pecado en esta narrativa bíblica. La Biblia relata que Acán tomó secretamente cosas anátema, es decir, objetos destinados a ser condenados. Según algunas traducciones, los objetos condenados eran los despojos de guerra obtenidos tras la captura de la ciudad de Jericó. El pueblo de Israel había sido advertido de no apropiarse de nada que perteneciera a Jericó. En esta situación, los israelitas se convirtieron en instrumentos de Dios, ejecutando su juicio sobre esa ciudad cananea. La batalla se presentaba como una guerra sagrada, donde toda la ciudad estaba consagrada a Dios. Esto implicaba que el juicio divino sería severo, y todo en Jericó debía ser destruido, excepto la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro, que debían ser recogidos y consagrados al Señor para su tesoro. Cualquier israelita que tomara algo condenado o consagrado al Señor atraería maldición al campamento de Israel y desencadenaría el juicio divino. Este era precisamente el pecado de Acán. Codició los tesoros de Jericó y se apropió de una parte ocultándolos en su tienda, una capa babilónica y cierta cantidad de plata y oro. El pecado de Acán no solo implicó la codicia, sino también el robo de cosas que pertenecían al Señor, ya sea para destrucción o para su tesoro. Sin embargo, hubo un agravante adicional en el pecado de Acán. Al actuar de esta manera, rompió la alianza con Dios e involucró a todo Israel en su desobediencia. Lo más impactante es que al principio, el pecado de Acán estaba oculto. Actuó en secreto para que los demás israelitas no se enteraran. Se apropió de lo que no debía, transgredió la orden de Dios y permaneció en silencio. Mientras tanto, Josué envió a algunos de sus hombres a espiar la tierra de Ai, con el objetivo de conquistarla. Los espías israelitas notaron que prácticamente no encontrarían resistencia. En esa ciudad, la conquista de la tierra parecía fácil, pero desconocían que Israel ya estaba bajo la ira de Dios debido al pecado de Acán. Cuando los israelitas intentaron invadir Ai, los pocos hombres de esta ciudad lograron derrotar y ahuyentar a alrededor de 3,000 hombres de Israel. Incluso llegaron a matar a algunos de ellos. Esta derrota fue un golpe devastador para Israel. No podían comprender cómo habían conquistado la fortificada Jericó y, sin embargo, habían sido derrotados por la débil resistencia de Ai. La explicación residía en el pecado de Acán. Las consecuencias de su pecado afectaron a todo el campamento de Israel. Mientras Josué y los líderes de Israel buscaban respuestas clamando al Señor, Dios comunicó a Josué que la derrota era consecuencia del pecado presente en Israel. Dios también advirtió que retiraría su presencia de Israel si lo robado no era eliminado. Siguiendo las instrucciones del Señor, Josué reunió a todas las tribus de Israel y echó suertes para descubrir dónde se escondía el pecado. A través de este procedimiento, Dios señaló al culpable. Tal vez se utilizó el método de los sortilegios para revelar la voluntad de Dios, aunque no estamos seguros. De cualquier manera, la suerte cayó sobre la tribu de Judá y gradualmente señaló hacia la casa de Acán. Cuando la suerte cayó sobre Acán, él confesó inmediatamente su pecado. Admitió haber sucumbido a la codicia, desobedecido al Señor y apropiado indebidamente de algo que no le pertenecía.
Acán también reveló dónde había escondido lo que había robado. En respuesta a Acán, su familia y sus posesiones fueron sacados del campamento de Israel y apedreados hasta la muerte. Posteriormente, sus cuerpos fueron quemados y enterrados en el valle de Acor, manifestando así la justa ira de Dios. La ira de Dios se apaciguó, aunque en la ley mosaica la pena por el robo no era la muerte, sino la restitución en doble medida. La situación fue diferente en el caso del pecado de Acán. Él violó la alianza de Dios al apropiarse de cosas consagradas al Señor, escondiéndolas audazmente en su equipaje. La historia de Acán presenta paralelos y contrastes interesantes, incluida la similitud entre su pecado y el que resultó en la caída de la humanidad en el jardín del Edén, como se registra en Génesis capítulo 3. El pecado de Adán fue el primero de todos los pecados humanos, mientras que el de Acán fue el primer pecado registrado de un israelita en la tierra prometida. En ambos casos, la codicia desempeñó un papel central al igual que en el Edén, donde el hombre rechazó el regalo de Dios y codició lo prohibido. Acán hizo lo mismo. De la misma manera que el pecado de Adán trajo maldición sobre toda la humanidad, el pecado de Acán involucró a toda la congregación de Israel. Una observación interesante es que la historia de Acán es precedida por la historia de Rahab, revelando un contraste notable entre estas dos narrativas. Rahab, una mujer cananea, encontró misericordia delante de Dios, demostrando la gracia divina en medio del juicio. Por otro lado, la historia de Acán revela la santidad inalienable de Dios, intrínsecamente ligada a su gracia. Aquí, el rechazo de la gracia de Dios resultó en su juicio. Al igual que la bendición sobre Rahab alcanzó a toda su familia, la maldición sobre Acán también afectó a todos en su casa. ¿Qué podemos aprender de la historia de Acán? En primer lugar, esta historia ilustra la importancia de la desobediencia a Dios. No solo marcó una transgresión individual, sino que también infligió daño a toda la nación de Israel. Nuestras acciones, como se evidencia en este relato, desencadenan consecuencias que van más allá de nuestras vidas personales. Por lo tanto, es crucial buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Esta narrativa nos recuerda que el pecado no debe ser ignorado ni encubierto. Josué tuvo que abordarlo de manera decidida para purificar el campamento de Israel. Debemos estar dispuestos a confesar nuestros pecados y enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Cuando Dios reveló a Josué la presencia del pecado en el campamento, convocó a todas las tribus de Israel para presentarse ante Dios. Esto demuestra que el pecado no era solo un problema personal, sino que afectaba a toda la nación. Es crucial buscar ayuda y apoyo de la comunidad cristiana cuando enfrentamos dificultades y tentaciones. Las acciones tienen consecuencias que trascienden nuestras vidas personales, por lo que siempre debemos buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Aunque la maldición que cayó sobre Acán y su familia pueda parecer severa, Dios es justo y santo. El pecado, como transgresión contra Dios, exige ser castigado. Esta historia nos ayuda a comprender quién fue Acán y las consecuencias de permitir que el pecado domine nuestras acciones. Si disfrutaste explorando más a fondo la historia de Acán y las implicaciones de su pecado, no dudes en compartir tus pensamientos a continuación. Tu opinión es valiosa para el canal. Comparte este video con amigos y familiares. Hasta el próximo video. Dios te bendiga.